Bienvenidos a su séptima clase, que sería prácticamente la primera clase del módulo número 2, que estamos iniciando precisamente en esta noche a través de nuestro diplomado bíblico ministerial en teología que estamos ofreciendo en el Instituto Bíblico Amiel. Gracias por estar con nosotros. Y agradecemos a todos los que cada día se están uniendo a nuestro instituto para estudiar este diplomado que sin duda será de gran bendición para muchos de nuestros líderes, para muchos de los que están dirigiendo iglesias, congregaciones, algún ministerio. Pues agradecemos a Dios porque por fin llegó esta oportunidad que todos ustedes están aprovechando al máximo para poder estudiar completamente en línea su diplomado en teología. Estamos enviándoles a través del WhatsApp el enlace de la clase y también estamos enviándoles a través del WhatsApp el contenido de la clase. En algunas ocasiones lo estamos enviando a través del correo electrónico. Por esa razón les pedimos, por favor, que puedan estar enviando su nombre completo, su correo electrónico y su número telefónico para poder nosotros crear una base en la que podamos enviarle permanentemente estas clases y los contenidos y también los exámenes. Muy bien, bienvenidos a esta clase. Esta es la séptima clase de las 36 clases que estamos dando en este diplomado y esperamos que todos ustedes puedan perseverar hasta poder graduarse al final con el diplomado bíblico ministerial en teología. Cuando ustedes terminen de este diplomado, ustedes tendrán una base teológica completa, tendrán un conocimiento bíblico teológico muy grande, muy exhaustivo en conocimiento bíblico. Podrán usar hermenéutica, podrán usar exégesis, podrán hacer análisis etimológicos y podrán hacer muchas cosas más de lo que ahora han hecho hasta este momento. Muy bien. En la clase anterior hablábamos acerca del análisis de Génesis 1, 1 y 2. ¿Y por qué tuvimos que llegar a este punto de hacer un análisis cuidadoso de Génesis 1, 1 y 2? Bueno, la respuesta es bastante simple. En realidad queremos hacer este análisis con ustedes porque debido a la proliferación de tendencias teológicas y de interpretaciones teológicas con respecto a Génesis 1 y a Génesis 1.2, entonces es mejor que vayamos y hagamos un análisis palabra por palabra, tanto de Génesis 1.1 como también de Génesis 1.2. De modo que en la clase anterior precisamente estábamos hablando acerca de, o medio tocamos apenas una de las dos o tres primeras palabras del libro de Génesis. Hablábamos en conceptos básicos que el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 1, en el idioma en que la Biblia se escribió, el Antiguo Testamento, al menos en la parte del Antiguo Testamento, solamente tiene 7 palabras. Y esas 7 palabras son la riqueza de la introducción al libro de Génesis, al libro de los orígenes. Y anoche, o más bien dicho, en la clase anterior, estábamos hablando acerca de esa primera palabra. Muy bien, antes de eso yo quiero decirles en el contenido de la clase que les vamos a enviar a través del correo electrónico, ustedes van a recibir el Génesis 1.1 en hebreo, en español, y también lo van a recibir en inglés para que vean ustedes las diferencias entre una y otra y cómo puede ser mejorada o cómo puede ser entendido, más bien dicho, a la hora de hacer el análisis etimológico, palabra por palabra desde el idioma hebreo. Muy bien. De manera que la primera palabra que estábamos encontrando en la clase anterior era Bereshit. Ahora, es interesante que esta
palabrita muy pequeña, que es la primera palabra de la Biblia, que significa el principio, en realidad está compuesta por dos palabras. Es en sí, la desinencia es dos palabras, es una composición hebraica. Casi todas las palabras hebreas provienen de dos raíces diferentes o de dos palabras que fueron unidas para componer una sola palabra. En este caso, la primera palabra sería berit, es la primera palabra. Y esa palabra significa pacto, lazo, acuerdo o vínculo legal. Fíjense qué interesante. La palabra berit, o sea, bereshit, viene de estas dos palabras. Berit, que significa pacto, lazo, acuerdo, vínculo legal. Eso significa berit. Y entonces reshit, que significa principio o el primero. Ahora, de aquí nos viene la idea de que la primera palabra, es decir, bereshit, significa entonces que lo primero que pasó por la mente de Dios al momento de comenzar la semana de la creación fue el establecer un vínculo con el ser humano, el establecer un vínculo, un pacto, un acuerdo, un vínculo legal que lo mantuviera en plena relación permanentemente con el ser humano. Eso fue lo primero que pasó por la mente de Dios. Ahora, ¿por qué digo que eso fue lo primero que pasó por la mente de Dios? Porque principalmente el objetivo que Dios tenía al momento de iniciar la creación era crear el hombre. Ese era el objetivo principal de la creación, el hombre en sí. Pero antes de que Dios creara y modelara al hombre del polvo de la tierra, Dios creó todo un panorama, un jardín, una plataforma, diríamos de esta manera, que serían los elementos que ayudarían a la vida del ser humano y al desarrollo del hombre en la tierra. Dios crea los árboles, Dios crea los animales, Dios crea todo lo que nosotros vemos, lo crea, pero al final de la creación, Él entonces creó al hombre, porque ese era el objetivo principal, crear al hombre. Y al crear al hombre, Dios estaba creando todo lo que el hombre iba a necesitar en su vida. De manera que entonces esta primera palabra nos está diciendo de que lo primero que Dios pensó fue en establecer un vínculo de amor, un vínculo legal, un acuerdo, un pacto entre Dios y el hombre. Noten que desde la primera palabra de la Biblia es Dios quien toma la iniciativa de estar con el hombre. Es Dios quien toma la iniciativa de crear un pacto con el hombre. El hombre no tenemos ninguna condición legal ni ninguna condición desde ninguna perspectiva para establecer un pacto con Dios. Es Dios el que toma la iniciativa y dice: yo quiero establecer un pacto con el hombre. Dicho sea de paso, si hacemos un repaso a través de toda la Biblia y cómo Dios estableció su pacto con diferentes personajes bíblicos, vamos a encontrar que era Dios el que tomaba la iniciativa. Por ejemplo, después de la entrada del pecado, Dios establece su pacto con Adán. Cuando Noé salió del arca después del diluvio, Dios es el que toma la iniciativa y realiza un pacto con Noé. Y más adelante, cuando Dios llama a Abraham para que vaya hasta el monte, hasta la tierra de Canaán, es Dios el que toma la iniciativa y hace un pacto con Abraham. Y más adelante, Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Y así sucesivamente, es Dios quien toma la iniciativa. Cuando Jesús vendría a renovar o a restablecer el pacto de Dios con el ser humano, es Dios el que toma la iniciativa al dar a su Hijo para que muriera por todos nosotros y de esa manera quedara el pacto renovado, el pacto restablecido
entre Dios y el hombre por medio de Jesús. En otras palabras, Dios siempre ha sido el primero en tomar la iniciativa en establecer un pacto entre Dios y el hombre. Así que la primera palabra en el libro de Génesis, que es en el principio, que prácticamente sería Bereshit, lo que significa es exactamente de que Dios quería hacer lo primero, y que eso primero que Dios quería hacer era un pacto con el hombre. De allí proviene la palabra Bereshit, que significa Dios el primero en crear un pacto con el hombre, o por lo menos esa es la intención intrínseca que está en la palabra, en el texto de Génesis 1:1, y esa primera palabrita, en el principio. Ahora, ya hemos hablado antes, y ya hemos hablado bastante, sobre a qué se refería esa palabra en el principio, que más allá de que signifique el principio de algo, ya sabemos que ese algo era básicamente un pacto que Dios quería realizar con el hombre. También era el principio de la creación de todas las cosas que hay en la tierra. Pero hay una muy buena parte de eruditos que asume que esta palabra podría haber sido la referencia al origen absoluto del universo. Aunque ya dejamos claro esa parte en otra clase, es necesario mencionar que esa palabra en el principio también es discutida en la comunidad de eruditos. De manera que ahora que hemos visto la primera palabra Bereshit desde la perspectiva del idioma hebreo, sabemos que va más allá. Al hablar de esa palabrita, básicamente estaríamos pensando en que en el principio, la idea intrínseca en la palabra es que Dios quería establecer un pacto con el hombre. Miren qué interesante. Dios siempre ha estado enfocado en establecer un pacto con el hombre, un pacto de amor, un pacto de obediencia con el hombre. Es por eso que nosotros debemos entender que Dios, al crear al hombre, lo que estaba de algún modo en Adán, estaba representada toda la humanidad. Y al establecer Dios un pacto con Adán, también lo estaba estableciendo con nosotros ahora. Ese pacto Dios lo estableció con todos los seres humanos. Así que ese pacto era un pacto de amor, un pacto de obediencia, un pacto de relacionarnos con Él. Al final de la creación, en otra clase vamos a ver eso, al final de la creación vemos cómo Dios en realidad lo que quería era establecer un pacto con el hombre. Lo que Dios anhelaba y quería era convivir con el hombre. Hasta estableció y apartó un tiempo específico para poder estarse relacionando con el hombre, platicando con el hombre y el hombre adorándolo a Dios. Es así lo que Dios quería. Y eso es lo que Dios siempre ha querido. Y por esa razón es que Jesús murió por nosotros. Porque ese primer objetivo que Dios quería y que fue echado a perder por el pecado, Dios lo hará después, más adelante. Cuando el tiempo se acabe en la tierra, el Señor recreará la tierra. Así como le dice el profeta Isaías en el capítulo 65, volverá a realizar un paraíso en la tierra, y en esta tierra pasará, y esta tierra será purificada, y esta tierra Dios la convertirá después del pecado en un paraíso en donde podremos vivir, porque ese primer objetivo que Dios quería realizar, lo hará, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora bien, vamos a pasar rápidamente entonces a la segunda palabra. Esa segunda palabra la tenemos aquí ya. Sería bará. Esa palabra bará, déjenme mover un poco la imagen de nuevo para que veamos lo que está en la pantalla. Bará significa crear. Ahora bien, hay algunas cosas interesantes allí. En realidad, lo que significa es sacar algo de la nada. Ahora, no pensemos esto como algo mágico.
No pensemos esto como cuando el mago mete la mano en el sombrero y saca una paloma y está volando. No funciona de esa manera. Dios no es un mago. Dios es poderoso. Él es el Todopoderoso. De manera que aquí lo que tenemos es: crear significa traer algo a la existencia a partir de la nada. Pero eso solamente se aplica exclusivamente a Dios. Definitivamente así es. Muy bien. Cuando nosotros vemos, imagínense esto, cuando hablamos del verbo bara, que es la segunda palabra que vemos en Génesis 1:1, el verbo bara significa definitivamente traer algo a la existencia de la nada. Por ejemplo, en el primer capítulo de la Biblia, el término crear solamente está usado en conexión a 3 eventos. El número 1 es la creación original del universo, del sistema solar y de la Tierra. La segunda parte, o el segundo escenario, es la creación de los animales en la semana de la creación. Y la tercera es la creación del hombre y de la mujer. Es decir, solamente en conexión al origen de todas las cosas, al origen del universo, del sistema solar, de la Tierra y de todas las cosas, y luego el origen de los animales, como Dios creó los animales, y el número 3, el origen del hombre y de la mujer, cuando Dios creó. Dice el capítulo 2 de Génesis que Dios creó al hombre y a la mujer. Dios los creó con su mano. Y el capítulo 2 nos explica detalladamente cómo fue ese proceso de crear al hombre y a la mujer, cómo fue que Dios lo hizo. Entonces, en esos 3 escenarios, en esos 3 conexiones, aparece la palabra crear adjudicado solamente a Dios. Asá es la otra palabra que significa hacer. Sin embargo, esa palabrita, hacer, no significa traer algo a la existencia a partir de la nada. Hacer puede ser hacer algo a partir de la materia. Por ejemplo, el constructor de una casa no creó una casa. Él formó, construyó una casa a partir de los materiales que ya existen, a partir de la tierra, de la arena, a partir del ladrillo, a partir de esas sustancias que son materia y que ya existen. A partir de eso, el constructor de una casa construyó una casa. Sin embargo, en el caso de Dios, es que Dios trajo a la existencia todas las cosas a partir de la nada. No había absolutamente nada. En el capítulo 1 y 2, en el capítulo 1, de Génesis, encontramos que Dios habló, y entonces el hablar de Dios se convertía inmediatamente en una acción. ¿Cómo fue eso? No lo sabemos detallada y acertadamente, pero sí sabemos que el hablar de Dios era acción. Eso nos lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Otra traducción dice: en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En otros términos sería de que en el principio esa palabra era acción. Esa palabra de que Dios dijo hágase era una acción real, concreta, palpable. Ahora, más detalles de eso la Biblia no da, y no podemos ir a suponer algo que la Biblia no lo está detallando, o por lo menos no lo está dejando entender de esa manera. Ahora bien, miren, les voy a leer una cita acá que encuentro. Eso lo van a recibir en el contenido también ustedes. Dice así, Charles Taylor nos dice: en hebreo, la segunda palabra usada en Génesis 1:1 es creó. Y esta palabra es usada en la escritura para 2 cosas. Número 1,
solo para recibirse a algo o solamente para referirse a algo producido de absolutamente nada, que esa es la corriente teológica ex nihilo, que luego vamos a hablar de ex nihilo. Por ahora no se me preocupen por esa palabrita. Luego, la segunda es solo en relación a la actividad de Dios. Nunca se halla en conexión con actividades humanas. Voy a poner un ejemplo. Que el hombre puede crear, hace unos años, ¿se acuerdan ustedes que hablaban de la oveja Dolly y que ya el hombre había podido clonar y crear vida? El hombre lo único que ha podido hacer, los grandes médicos y científicos de la historia, lo que han podido hacer con ese tema de la clonación y ese tema de células madre y ese tipo de cosas, es hacer vida o hacer que una vida funcione a partir de la vida. Por ejemplo, el ser humano, en el caso del hombre y la mujer, el hombre no puede ser creador, no es creador. Dios le dio al hombre la facultad, el don, el regalo de la procreación, mas no de la creación. En otras palabras, Dios le dio al hombre la capacidad de reproducirse, de sembrar en el óvulo de la mujer una nueva vida. Pero ese acto de germinar esa vida en el vientre de una dama no es coincidencia, ni es por si acaso. Es el Espíritu de Dios trabajando allí y iniciando una nueva vida en el vientre de aquella mujer o de las hermanas, de las damas. Así es como funciona esto. De modo que cuando hablamos de crear, eso solamente es algo inherente, completamente de Dios. Solo Dios, bíblicamente hablando, teológicamente hablando, y desde cualquier perspectiva, solo Dios tiene la capacidad y el poder de crear. Porque según Génesis, Dios es todopoderoso. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente palabra. Esa era la segunda palabra. Vamos a la tercera palabra. La palabra Elohim. La palabra Elohim significa Dios, o más bien el Todopoderoso. Eso significa la palabra Elohim. Ahí la tienen ustedes en hebreo. ¿Cómo es que se pronuncia? Y entonces tenemos abajo la traducción. Dios el Todopoderoso. Ahora bien, quiero mencionarles este detalle es muy importante. Vean, existen muchas corrientes teológicas. No vamos a entrar en temas doctrinales. Creo que ese es un asunto para las denominaciones. Ese es un asunto que cada iglesia deberá sentarse y analizar si la Biblia realmente está enseñando eso. Pero no vamos a entrar en polémica ni en problemas doctrinales con respecto a si Elohim es una referencia a la Trinidad o es un plural de majestad como asume la otra tendencia teológica. No vamos a entrar en esos detalles. Basta con decir única y exclusivamente lo que el texto bíblico dice y lo que la etimología de la palabra nos está diciendo. ¿Está bien? No vamos a suponer, no vamos a entrar en esas situaciones. Bien. Como bien les dije la primera clase, el primer libro que se escribió de la Biblia no fue el libro de Génesis, fue el libro de Job. Muy probablemente cuando lo escribió Job estaba en el desierto de Madián después del exilio, después de que se tuvo que ir huyendo porque Faraón lo estaba persiguiendo para matar. Mientras él apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, después de haberlo tenido todo, después de haber tenido todas las comodidades posibles,
Ahora Moisés se encontraba en medio del desierto, en algún oasis, con las cantidades grandes de ovejas de su suegro Jetro. Y fue allá con Jetro cuando Moisés tuvo acceso a la historia de este hombre, este personaje bíblico llamado Job. No sabemos si Job realmente fue un personaje contemporáneo a Moisés. Tal parece que no. Tal parece que era una historia en la poesía, en la prosa hebraica que se estaba declamando y que era muy popular en ese tiempo. Entonces, Moisés, al tener acceso a esa historia, él se sintió de algún modo identificado con esa historia. Y cómo un hombre teniéndolo todo llega a tener nada, y cómo Dios le da la victoria después con 4 veces más lo que tenía. Y ahora Moisés esta historia la usaba como para motivarse, para seguir adelante, para fortalecer la confianza en Dios. Y en el libro de Job, Moisés escribe la palabra Eloá, que es la palabra que significa Dios. La escribe 45 veces de las 56 veces que existe en todo el Antiguo Testamento. Ahora, esa palabrita que se llama Eloá, no se las escribí aquí, pero se las voy a pasar por el contenido. Esa palabrita Eloá también significa el Dios Todopoderoso. Ahora, lo increíble es que esa palabra Eloá es la palabra singular de la palabra Elohim que ustedes tienen en la pantalla. La palabra Elohim es una palabra gramaticalmente plural en el idioma hebreo. Ahora, debo hacer algunas observaciones con respecto a eso. Debo hacer unas menciones destacadas con respecto a cómo es que funciona la gramática del idioma hebreo. En la gramática del idioma hebreo, que es muy diferente al nuestro, existen 3 números gramaticales. No existen 2 como existen en el español. Cuando hablo de números gramaticales, debo, por aquellos alumnos que de pronto no tienen esta información, debo decir que el número gramatical es aquello que determina si es uno o más personas o seres involucrados en una acción particular. Por ejemplo, si yo digo nosotros, entonces la palabra nosotros significa que hay más de un ser en acción, es decir, que habemos más de uno, 2 o más involucrados en una acción. Por ejemplo, vamos a decir, nosotros desayunamos. Estamos diciendo que 2 o más personas se sentaron en una mesa y desayunaron. Eso es un plural. Pero cuando yo digo, yo desayuné, entonces estoy diciendo que una sola persona desayunó, ese fui yo. Entonces, el número singular el número gramatical se convierte en singular, que quiere decir que había una sola persona involucrada. Ahora, en el idioma hebreo no existen 2 como en español, singular y plural, sino que existen 3 números gramaticales. Número 1 es singular, el número 2 es dual y el número 3 es plural. Ahora noten esto, en el singular estamos hablando de un solo ser o persona involucrado en alguna acción. En el dual estamos hablando de 2 entidades unificados naturalmente formando una acción. Voy a poner un ejemplo. En hebreo, orejas es un dual, oídos más bien dicho, es un dual. Pies es dual, manos es dual. Y aunque el dual nunca fue usado para seres, para personas, es necesario denotar de que estamos hablando de un dual, de una dualidad. Ahora bien, el plural, en este caso, el plural significa que hay 3 o más personas o entidades involucrados en una acción. Ahora note esto. El Elohim, el nombre Elohim, el título Elohim, significa por desinencia teológica el Todopoderoso. Por la doctrina monoteísta de la Biblia,
significa el Todopoderoso. Aunque etimológicamente hablando, Elohim es una palabra plural, lo que esto significaría que existen más de dos seres involucrados en una acción particular. Ahora bien, etimológicamente, la palabra Elohim debería ser traducida como los poderosos o intensificando la acción singular, que sería el Todopoderoso, como comúnmente ha sido interpretado en toda la Biblia. Bien, déjenme decirles cómo es que de dónde viene de dónde proviene la palabra Elohim. La palabra Elohim viene de composición de dos palabras. La primera, que es que es otro nombre dado a Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento hay 72 títulos dados a Dios. En español conocemos muy pocos, como el Señor, el Eterno, el Todopoderoso, Dios. No tenemos mucha variedad, pero en el idioma hebreo en el que se escribió el Antiguo Testamento hay 72 títulos, los cuales denotan y determinan, o así es aplicado a Dios. En este caso, Elohim proviene de dos raíces hebreas. La primera es El, que es otro título dado para Dios y significa el Padre de todos. Y la terminación Him, que significa los, es un artículo básicamente que es un plural, los, en otras palabras, significa el Him o Elohim, que significaría el Todopoderoso o los poderosos. Así que esa es la traducción o la transliteración o la interpretación del término Elohim. Ahora, esta palabrita, imagínense ustedes, Elohim, aparece por lo menos 2570 veces en el Antiguo Testamento. 2570 veces. Imagínense qué importante era para los escritores de la Biblia y para el pueblo hebreo en general, de que esta palabra fue usada en el Antiguo Testamento 2570 veces, el término Elohim. Y la tercera palabra de la Biblia, es decir, la tercera de Génesis 1:1, es Elohim. Lo que significa es que Dios es todopoderoso. Y al ser Dios todopoderoso, entonces nada escapa a su poder. Él puede ser capaz de crear algo a partir de la nada, inclusive en ausencia de materia. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Y 2570 veces nos lo dicen, nos lo recuerdan, nos lo enfatizan, de que Dios es el Todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y ahora entonces queremos llegar en esta ocasión al final de esta clase. Voy a decir por qué las clases están de pronto un poco más cortas. Es verdad, las estamos haciendo más cortas porque no quiero que esta avalancha de conocimiento que les estamos ofreciendo a través de estas clases vaya a causar desánimo. No, queremos que lo poco que les estamos dando en cada clase pueda ser asimilado por ustedes y pueda ser de algún modo repasado en la Biblia. Y si ustedes tienen preguntas, escríbanlas ahí por WhatsApp o aquí mismo en la descripción del video, en los comentarios, pueden hacerlo también. Y de algún modo pueden llamarme a través del WhatsApp, también pueden escribirme a través del Facebook, o también pueden de algún modo a través del correo electrónico. También tenemos acceso a eso para que puedan escribirnos sus preguntas, sus